ejecución del proceso ya de intervención que está en los diferentes fondos, si se habían encontrado observaciones en relación al fondo de cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Dentro de los hallazgos que vamos a presentar el día de hoy en esta mesa podemos ver lo que se refiere al proyecto Hidroelecto Sabanilla, lo que se refiere a proveedores, al proceso de contratación de seguros y a gastos publicitarios, refrigerios y en personal. Dentro del proyecto hidroeléctrico Sabanilla, para poner en contexto y en conocimiento a los diferentes asambleístas, un grupo de miembros del directorio del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano y otras personas constituyeron a título personal el Fideicomiso del Magisterio Energía Renovable con el fin de adquirir acciones de la compañía Hidralgen. Esta empresa era titular y es titular del permiso para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Sabanilla. La administración del Fondo de Cesantía Ecuatoriano fue sancionada ya por la Superintendencia de Bancos en el año 2014 por realizar pagos que no cumplen con el objeto social del fondo, ya que en su calidad de sponsor transfirió al proyecto Sabanilla $568,000 de los dineros del fondo a financiar el proyecto. ¿Eso tiene autorización de los partícipes? Bueno, esto lo hizo la administración del fondo, si bien es cierto, algunos maestros quisieron ser socios, en este caso se transfirió de los dineros generales. 568 que le pusieron no es inversión. No es inversión, se pagaron gastos del proyecto hidroeléctrico Sabanilla con los dineros del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Así es. En este, justamente porque este tipo de gastos no iban de la mano con el objeto social del fondo, la superintendencia procedió a sancionar ya el año anterior al Consejo de Administración que tomó la decisión de autorizar este tipo de gastos. ¿Cuál fue la sanción? ¿Que devuelvan esa plata? Efectivamente se solicitó no solo la devolución de los recursos, sino también se puso una sanción administrativa pecuniaria a los administradores anteriores. Dentro de lo que es el análisis de proveedores, nosotros pudimos identificar que existen algunos que son exclusivos del Fondo de Cesantía del Magisterio. ¿A qué se refiere el hecho de que son proveedores exclusivos del Fondo de Cesantía del Magisterio? Es que del total de venta realizada por ese proveedor durante el ejercicio 2014, más del 90% de la facturación de ese proveedor era únicamente con el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. ¿Cuáles han sido las principales áreas en las cuales se han podido identificar este tipo de proveedores? Es en lo que se refiere a construcción y obras de mantenimiento por $4.3 millones, gastos varios por $969,000 y en lo que se refiere a agencias de viajes por $244,000. Hay otros contratistas, constructores, hay administradores de inmuebles, obras que se realizan en el proyecto Jardines del Río, cuyo total son $4,374,000, en donde únicamente son proveedores del magisterio y en otros casos tienen 90, 96 y 98% de su facturación solo con el fondo del magisterio. A continuación podemos ver otros ítems de gasto, por ejemplo, en lo que se refiere a otros gastos, la compañía de seguridad privada Alflupa facturó en el año 2014 $351,000 y la totalidad de su facturación fue para el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Es decir, esta empresa de seguridad no tenía otro contratista, no tenía otro cliente, únicamente prestaba sus servicios al Fondo de Cesantía. Tenemos igual venta de vivienda, asesoramiento en el tema de venta, tenemos el otro que es el caso de cremaciones, una persona que se dedica, que es el señor Jorge Terán, cuyo objeto y descripción es la realización de servicios funerarios de cremaciones, facturó en el año 2014 $416,000 y solo brindó los servicios, solo facturó los servicios al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, es decir, nunca cremó a nadie más que no haya sido un maestro ecuatoriano. Dentro de lo que son igualmente los proveedores y tratando de responder la pregunta del asambleísta, podemos ver cómo los proyectos de vivienda promovidos por el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano poseen varios defectos de construcción y es el Fondo de Cesantía quien asume todos los gastos de mantenimiento y arreglo de las obras, sin ningún análisis adicional que permita evidenciar la responsabilidad de la constructora, por lo cual se perjudica a los partícipes. ¿Qué es esto? El fondo es el promotor del proyecto, contrata constructoras como el ejemplo de Sol Vivienda y si existen fallas o defectos en la construcción, el fondo es quien sigue erogando
en los arreglos, en cada uno de los gastos, y no le solicita y no le exige a la constructora, que es quien efectivamente construyó, que sea quien realice los arreglos dentro de cada uno de los casos. El Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano durante los últimos 12 años ha mantenido el contrato de sus seguros con la misma empresa aseguradora, lo ha venido renovando por el lapso de 12 años. La aseguradora que maneja el contrato es la aseguradora Generali. El monto desembolsado por el concepto de seguros únicamente en el año 2014 fue de 1.3 millones de dólares. Pedimos a la administración del fondo que nos justifique por qué se vino renovando los últimos 12 años con la misma aseguradora sin que exista un estudio técnico, es decir, nunca se presentó otra oferta para poder constatar cuál era la mejor opción para el fondo de cesantía. La respuesta que nosotros obtuvimos por parte de la administración es la que está copiada dentro de la diapositiva, que dice que a partir de agosto del 2009, producto de la certificación ISO 9001-2008, que se implementó en el fondo de cesantía el manual de compras, y a esa fecha, para la renovación de las contrataciones de seguros, se cumplió lo establecido en dicho manual, en lo referente a que se exceptúan de pedir cotizaciones cuando son productos o servicios habituales que cuenten con proveedores establecidos por más de un año. En lo que se refiere a los gastos de publicidad, refrigerio y personal, aquí constan algunos gastos que suman en total dentro del año 2014 3.712.000, que son gastos varios que realiza el Fondo de Cesantía del Magisterio. Pero lo que llama la atención es cómo en el tercer trimestre del año 2014, de los 3.700.000, únicamente en ese trimestre se gasta 1.526.000. ¿Qué son los gastos que van creciendo a lo largo de ese trimestre? Podemos ver cómo los refrigerios llegaron a 198.000 dólares, los gastos en anuncios y publicaciones 286.000, pasajes y gestión 118.000, honorarios profesionales subió a 443.000. ¿Qué es lo que esto evidencia? ¿Qué es lo que sucedió en el tercer trimestre del 2014? En el tercer trimestre del 2014 entró en debate ya el Código Orgánico Monetario Financiero, donde se empezó a hablar de una posible traspaso de los fondos previsionales cerrados a que sean administrados por el BIES. Dentro de cuando empezó este periodo de análisis de la posibilidad del traspaso, el fondo empezó a hacer diferentes reuniones a nivel nacional, empezó a contratar pautaje en diferentes medios de comunicación, empezó a hacer mucho material publicitario de tal manera de posicionar al Fondo del Magisterio como tal y buscar impedir que por un lado se apruebe el proyecto de ley y por otro el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano pase a ser administrado por parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso es que el gasto es atípico en el tercer trimestre en lo que se refiere a este tipo de rubros. Hasta aquí es lo que nosotros como Superintendencia de Bancos podemos informar acerca de las diferentes observaciones que se han encontrado en la gestión del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Quisiera recalcar que estos son observaciones dentro de los procesos normales de supervisión y control, adicionalmente de hallazgos encontrados en el proceso de intervención. Queda todavía pendiente la entrega del informe final por parte de la empresa que ha sido contratada para realizar el proceso de auditoría externa del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Eso es, señora presidenta, señores asambleístas.